Se produjo una intervención de parte de las autoridades y en particular del Ejército Nacional, aparte de los envíos que hizo la Policía Nacional en Pedernales, y retornó de alguna manera la calma, Gustavo, a esa provincia y al municipio principal que tiene frontera con Haití en una pequeña ciudad haitiana que se llama Anzapitre, que por una de las características, digamos, físicas de la isla o de la media isla, esa comunidad no tiene comunicación terrestre con la otra parte de Haití. Es una comunidad que tiene un comercio intenso con Pedernales y que Pedernales también tiene ahí autoridades tanto de la Dirección General de Aduanas como de la Dirección General de Migración y de varios departamentos, la Dirección Nacional de Control de Drogas y otras áreas, pues tienen ahí, es donde están los últimos pilotes de la frontera, Gustavo. Es una zona muy interesante y bueno, pues lo que se dice es que muchos haitianos que estaban en Pedernales salieron de Pedernales Sí, y se fueron huyendo hacia Anzapitre con su familia. Hay información desde el periódico Le Noveliste de Haití en donde se señalan momentos como de mucha angustia de parte de los haitianos que se sentían amenazados. amenazados y compelidos a irse, pero lo malo de esto es que esa gente, si tenía un tiempo aquí, se había arraigado, o sea, tenía por mínimo que fueran sus recursos, alguna pequeña propiedad de algunos muebles, algunas cosas, y alguna hasta de una humilde casa, ¿no? Todo eso tuvo que ser abandonado. Entonces, lo otro es que ahí opera una empresa de zona franca. No sé exactamente qué es lo que hace, pero una parte importante del personal de esa empresa son haitianos que no viven aquí. Esos haitianos pasan todos los días y luego retornan de nuevo. Pero aún a esa gente, ese grupo que llamó a expulsar a los haitianos de manera violenta y sin ninguna autoridad y sin ninguna, que no tienen ninguna atribución para eso, había dicho a esos haitianos que no se atrevieran a entrar a su trabajo en el día de ayer. Bueno, después de la intervención de las autoridades dominicanas, se evitó una tragedia, una desgracia, y de todas maneras, esos haitianos, yo no sé si podrán volver tranquilamente, los que tenían sus documentos, los que vivían, o esos que trabajan y que no viven aquí, pero que pasan todos los días por ese acuerdo de los dos países, sí podrán volver. Todo eso no debe quedar en el aire. A nadie se le debe obligar a salir de un territorio en donde ya ha obtenido una situación legal para residir, porque eso ni es justo, ni es un ejercicio de derecho, ni nada. Y eso no tiene que ver nada con ningún patriotismo. Esa es la mentira más grande en todo esto, la gran mascarada. Querer pasar toda esta campaña de odio y de amenaza y de como que eso es patriótico. Eso no es ningún patriótico. Mira, una de las cosas que han logrado, Gustavo, ha sido movilizar a las Fuerzas Armadas y poner al gobierno a tomar decisiones ya porque lo presentaron como una situación de hecho. Es decir, si usted le da un ultimátum a un grupo de personas que viven en un pueblo y un pueblo tan retirado como el caso de Pedernales, que tiene la frontera con Haití ahí mismo, bueno, pues está convocando a las autoridades que hagan algo, obligándolas. Sí. De alguna manera obligaron al gobierno a enviar a militares para tratar de calmar. Allí lo que hizo el jefe del ejército fue conversar con alguna de la gente. Bueno, pues no hubo ningún tipo de violencia, pero se creó una alarma y nosotros estamos, digamos, en la tensión internacional, porque obviamente todo esto es tomado por las agencias de noticias, esto se divulga como una situación de hecho en República Dominicana y esto representa de algún modo una alteración en las informaciones sobre qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Mira, esos sectores nacionalistas que viven quejándose de que desde afuera se nos ataca y que nos dicen muchas cosas, son los que nutren esos ataques, porque con estupideces como esta, eso se magnifica en los medios. Hay que decir, y yo creo que en honor a la verdad y por respeto a Pedernales, que no es verdad que fue toda la ciudadanía.
un grupo minúsculo, eso se vio hasta en el vídeo. Yo creo que tenían más vehículos que personas. Claro, hacen mucho ruido y este tipo de gente intimida, mete miedo, porque yo vi al propio alcalde Pedernal un poco asustado. No se atrevía a enfrentar esto. Primero, no tiene fuerza pública para hacerlo y segundo, probablemente si él decía algo contra este grupo, fácilmente a él lo golpeaban, porque esta gente actúa así. Sí, entonces mucha gente tiene miedo muchas veces de hablar de estas cosas y condenarlas por temor a que le digan traidor, a que le digan antipatriota, a que le digan fusionista, qué sé yo, todos los disparates que se inventan. Pero además, en muchos casos, esta gente pasa vía de hecho y amenaza. Sí, sí. Entonces, ese temor existe. Entonces, qué bueno que hubo esa intervención oportuna de las autoridades, como debe ser. Y vi al jefe del ejército, de hecho, hablando con unos haitianos, explicándoles, diciendo, mire, que es un problema de que para que ustedes no se sientan inseguros, lo mejor momentáneamente, ¿verdad?, es que ustedes retornen a su país después, oportunamente, los que tengan su documentación en regla pueden volver. Bueno, lo que deseamos, por supuesto, es que el gobierno entienda que esta es una situación a la que no se le puede responder con indiferencia. No. De ninguna manera. Hay un estado de alarma en un poblado. Esto se va a repetir, Gustavo, en algunos otros pueblos. Ya veremos, tú verás lo que va a pasar en Elías Piña, en Dajabón, a lo largo de toda la frontera. Tú lo vas a ver, porque evidentemente el hecho de que el gobierno haya dispuesto de 900 militares más para diferentes puntos de la frontera, eso no va a parar a estos grupos propagadores de odio y no, porque ellos sienten eso incluso como una victoria. Ellos sienten que eso es como un trofeo que han logrado. Y eso es en el caso de la frontera. Lo que estamos viendo es que en ciudades como Santo Domingo o como Santiago, en donde ya ha habido agresiones contra nacionales haitianos, en el caso de Santiago, un muchacho, un limpiabota, fue ahorcado en el parque, en un parque público. Y a eso no se le ha dado, ese caso no se ha cerrado. Bueno, no es solamente que no se ha cerrado, es decir, eso coloca a República Dominicana en una situación. Las autoridades de Haití le estuvieron pidiendo explicación a las autoridades dominicanas y nunca hubo respuesta, porque la investigación no determinó quién mató a ese muchacho. Y hay que recordar que le pusieron un letrero. No se suicidó, no, obviamente. Le pusieron un letrero y además lo colgaron amarrado de las manos y los pies. En un lugar para que se viera, y eso recuerda muchas cosas que en la historia han ocurrido cuando se quiere intimidar a grupos humanos. Tú sabes lo que pasó en un autobús público aquí en la zona oriental, con un defensor, un abogado defensor de los derechos de los migrantes haitianos. Que fue golpeado. Que fue duramente golpeado, le rompieron la cabeza y fueron personas, obviamente, que lo estaban persiguiendo. Obviamente esta situación puede repetirse y se va a repetir porque el odio que han ido inyectando a una parte de la sociedad dominicana, que normalmente no entiende de estas cosas y no entiende que lo que va viene, que lo que ocurre con los haitianos en República Dominicana, obviamente se puede explicar, aunque hay un odio que es no es hacia el extranjero, es hacia el haitiano, porque nosotros somos muy buenos receptores de lo extranjero y de los nacionales de otros países que vienen a República Dominicana. La característica principal del dominicano es esos brazos abiertos y esa acogida y la alegría y la bondad incluso con que recibimos a los extranjeros. Es que el pueblo dominicano siempre ha sido bondadoso, pero se le ha llenado a una porción de la población de ese odio por gente irresponsable que ha hecho esto. Entonces, a nadie aquí hablan de soberanía, hablan de que estamos perdiendo la identidad, hablan de muchas otras cosas, el tema del salario, el tema del trabajo. Los haitianos hacen el trabajo en República Dominicana que los dominicanos no quieren hacer. Pero incluso todo eso es discutible, pero tú no puedes acusar a un pobre infeliz o una pobre infeliz que está buscando mejor vida, pasándose de un territorio a otro, de la forma que sea. Tú puedes decir, no está bien, hay que regularizarlo o repatriarlo. Excelente. Ahora, eso no tiene nada que ver con patriotismo, ni con teorías de conspiración y fusión y todas esas tonterías, ni mucho menos con esparcir ese odio tan dañino. Obviamente esto
llama a los dominicanos a pensar nuestra realidad y por supuesto a pensar que nosotros, como dijo Danilo Medina en el discurso del 27 de febrero, somos un país emisor de migrantes, que los hay muchos, muchísimos. No, exportamos millones, más migración que la que recibimos. Ya. Es así. Entonces, obviamente, en muchos lugares, en Puerto Rico, en Estados Unidos, territorio continental americano, en España. Mira lo que acaba de ocurrir, una dominicana confesó finalmente, Ana Julia Quesada, el crimen cometido contra Gabriel Cruz, un niño de 8 años. Obviamente hay mucha gente en España, incluyendo la madre del niño, que está diciendo no incentivemos el odio, no utilicemos la imagen de un niño para motivar. Obvio, porque allá, como aquí, hay odio. sectores nacionalistas que de inmediato toman esto para decir, tú ves lo que traen esos migrantes, eso que sí o qué, diciendo de todo contra la comunidad dominicana. Y tú no puedes juzgar a todo un pueblo por lo que haga una o dos o tres o cuatro personas. Bueno, hay dominicanos en todas partes del mundo, Gustavo. Y algunos hacen cosas malas, pero eso no quiere decir que todo el pueblo dominicano sea malo, como igual ningún pueblo es malvado porque uno de los suyos haga algo malo. Así es. Hacemos una pausa. Fue retirada del Tribunal Constitucional la instancia que había presentado previamente Fredermido Ferreras Díaz, abogado, más conocido como Morenito, miembro del Partido Reformista Social Cristiano, el PRCC, Quique Antún como presidente de ese partido, tomó la decisión de anunciar que eso no tiene absolutamente nada que ver con el Partido Reformista y que además esa persona no está en la lista de miembros del Partido Reformista. Fredermido había dicho que él había presentado esa instancia por una cuestión puramente privada, personal. Eso dijo él. Ahora a lo que él tiene derecho, como cualquier ciudadano, a someter lo que quiera. Él acaba de retirar el recurso del Tribunal Constitucional, por tanto ya se entiende que queda anulada la solicitud de opinión presentada por el Tribunal Constitucional al presidente del Senado de la República y por supuesto también al Procurador General de la República, que fueron las dos instancias a las que el Tribunal Constitucional remitió el proyecto. Ahora bien, ¿qué es lo que hay con esto? Fredermido se tiene como una persona, por cierto, muy osada en sus actuaciones como abogado. Él demanda por cualquier cosa, eso parece ser que ha ocurrido. Cuando se conocen algunos de los casos que él ha llevado ante los tribunales, son casos propios y en algún caso incluso demandas de partición en bienes con ex socios suyos o socias suyas. De manera que esto pone a pensar que esto fue un recurso que se presentó sin que hubiese ningún tipo de coordinación con alguna instancia del poder, que era lo que se pensaba inicialmente. No, yo nunca pensaba eso, porque aquí lo más fácil para mucha gente, para hacerse notar, es o atacar a un dirigente notable de importancia o de prestancia o que tiene poder. Eso es lo más notable. Tú lo ves incluso en el uso de los medios de comunicación. Gente sin ningún aval profesional que toma notoriedad diciendo muchas malas palabras, obscenidades por medios, por ejemplo, o criticando la vida privada de otras personas, que eso no tiene nada que ver con el ejercicio del periodismo y la comunicación. O asumiendo las posturas más extremas contra toda racionalidad, contra toda lógica, para buscar notoriedad. Hay gente que hace eso. Ahora mismo hay un joven que es muy popular en las redes sociales, no viene al caso mencionarlo, que en el Día Internacional de la Mujer dijo cosas muy denigrantes contra las mujeres. Y eso despertó un gran debate, pero yo creo que él se goza esas cosas y dicen que obtiene seguidores así. Hay gente que vive de eso. Entonces, este tipo de cosas pues suelen hacerse, ¿no? Ahora estamos viendo al ex juez que tiene un caso pendiente. Claro, Francisco Arias que Valera. En 2 ocasiones ha enviado unos documentos diciendo que el presidente... Notificaciones. Y otros funcionarios quieren matarlo y no sé qué cosa.
En principio algunos medios nos hicimos eco, después dijimos, no, eso no vale la pena, porque uno lo que dice, esta persona parece que tiene una conducta que cualquiera pudiera pensar, y uno no es psiquiatra, que se está desquiciando. Y yo creo que eso es lo que ha hecho ese abogado, buscando una notoriedad, y por eso hizo ese tipo de cosas, porque no parece algo como bien ponderado. Yo no creo que desde el poder nadie iba a hacer algo así. Bueno, se viene de todos modos comentando desde hace tiempo que el Tribunal Constitucional iba a ser una de las instancias que se utilizaría para motivar o para conseguir que el presidente Danilo Medina pudiera optar por una nueva reelección. Bueno, de eso habló hasta el nada más y nada menos que el doctor Subero Isa, pero no con ese tipo de recursos. Él dijo que era como un análisis, ¿no? Una interpretación de la Constitución de la República, eso es. Diciendo, bueno, lo que se ha dicho, que la Constitución cada vez que se modifica es como si comenzara de nuevo. De nuevo, y que no se puede de manera retroactiva legislar en contra de alguien, sino siempre a favor. Sí. Entonces, bueno, que el presidente tiene derecho a optar por una nueva reelección sin que se modifique nada, absolutamente nada, porque la interpretación que se está haciendo es que la Constitución le permite al presidente hacer eso. Que fue lo que dijo la propia hermana del presidente Medina. Pero que hay un artículo transitorio que es muy claro, lo que dice Finjus. La Fundación Institucionalidad y Justicia dice, en ese sentido la Constitución no es flexible, es rígida por una razón. Dice muy claramente en el artículo transitorio que las autoridades electas en el 2016-2020, para ese periodo, no pueden optar para una reelección ni el presidente ni la vicepresidenta. Pero recuerda que la interpretación que hacen personas que piensan más o menos igual que es que ese artículo es que no debió incluirse por ese otro principio de que no se puede legislar a futuro. Pero obviamente en este caso el constituyente quiso dejar claro en el 2015 que estas autoridades y el mismo presidente Danilo Medina, beneficiario el constituyente o el pacto político de esa decisión, dijo muy claramente que era un solo periodo de reelección y nada más. Sí. Que él en el 20 no iba a optar. Bueno, pero por lo que digan los y además Gustavo no. Montalvo y Felucho Jiménez fueron dos dirigentes que hablaron en nombre del presidente Danilo Medina para decir desde hace tiempo que él no iba a la y ayer reelección. También José Ramón Peralta dice que el presidente no está en eso. Sí, pero por lo que digan los presidentes, no te lleves, porque aquí hemos tenido... Lo que mande a decir, dijo más de 70 veces. No, Hipólito lo dijo él, que no manda a decir a nadie nada. Él dice él. Sí. Que no. Él decía uno, yo hablo de esto cuando ustedes me preguntan, porque yo como quien dice, ya esto es un relajo mío. Y sin embargo después revisó sus palabras. ¿Y cuántas veces? Tú sabes que... ¿Tú crees que Danilo puede volver a revisar sus palabras? Yo creo que él pudiera, si entiende que le conviene, porque el principio de lo político es que se hace lo que conviene. Si él entiende en un momento dado que es lo conveniente para él y para su causa política y la de su partido, lo va a hacer. Yeah. Él dirá que para su país también. Sí, no, porque la política se justifica en tanto que se gobierna siempre para la colectividad, en eso que se basan todos y todas. Yeah. El político no tiene en ese aspecto, no se le puede juzgar moralmente. Yeah. Y los factores importantes, los poderes fácticos de este país. Es que aquí no hay ninguno poder fáctico, se entiende todo con el poder, eso yo no creo en eso. Aquí la iglesia, los empresarios bailan y le cantan a los presidentes siempre. Yeah. Por más que digan en un momento, que eso ha sido coyuntura muy... Y ya Estados Unidos no es poder fáctico tampoco. Lo es, pero es que Estados Unidos no está en la condición de cuando estaba en la Guerra Fría, de mandar unos cañones, no lo va a hacer. O sea, no es posible, no para nada. Ellos muchísimas cosas ellos se han opuesto y no les gusta, pero tienen que aceptarla, estamos en otro tiempo ya. Bueno, estas cosas por supuesto que son importantísimas, están en la cotidianidad, en el debate, en la conversación. Todos hablamos de eso. Claro. Continuamente, donde quiera. Uno siempre tiene que aclarar, porque se suele ser muy ligero. Cuando uno habla de esas cosas, uno trata de hacer un análisis saliéndose, es decir, como objetivo. Yo no le estoy hablando moralmente. Y la política no se puede analizar de manera moral, porque entonces usted es con sentimiento que analiza. Sí. Yo no estoy diciendo que es buena o es mala la reelección ni nada de eso, sino que los políticos son fríos a la hora de decidir esas cosas y deciden lo que conviene. Sí. Yo no sé si el presidente está en eso o no lo está, ya eso lo sabrá él y finalmente él decidirá. Pero yo sospecho que tú sospechas que él está en eso.
No, yo no tengo esa convicción, ¿no? Porque no tengo elementos de juicio, pero yo sé que si conviene lo hará. Sí. Gustavo, muy bien. Hacemos una pausa. La comunidad científica internacional, y yo pienso que toda la humanidad, está de luto por la muerte de Stephen Hawking, un físico inglés muy importante, el hombre de la teoría del Big Bang. No solo él, pero fue que le dio ya forma, porque él aprendió con otros científicos, tanto británicos, varios rusos y estadounidenses también y alemanes. Este hombre hay que también elogiarlo y reconocerlo, porque además de sus aportes, fue un hombre que tuvo una vida productiva tan rica, pese a tener una condición de salud que fue postrando poco a poco en silla de ruedas. De hecho, ya al final no hablaba, no podía hablar, no podía comunicarse con la palabra como tal, sino se le fue diseñando, que él mismo aportó a esto, una silla especial y un sistema de comunicación. Y así daba conferencias, escribía, dictaba cosas, textos. Un hombre extraordinario. Acaba de fallecer, falleció en la madrugada de hoy, Stephen Hawking, y es un hombre que realmente tuvo una vida de muchísimos aportes para las ciencias. Y todavía muchas de las cosas que él escribió, teorías que concibió, han estado poco a poco demostrándose, y otras a futuro seguro que serán enriquecidas por sus discípulos y se irán demostrando de manera más detallada. Bueno, Stephen Hawking, Gustavo, es uno de los científicos de mayor popularidad después de Albert Einstein, que Albert Einstein, hay que decir que logró su popularidad sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando ingresó a Estados Unidos y sus teorías se confirmaron y se convirtió en un científico muy apreciado y muy querido. La teoría de la relatividad. Con la teoría de la relatividad. Einstein tuvo que irse de Alemania porque era judío alemán, alemán. Y ya se sabía lo que pasaba con los judíos alemanes en esa época. Stephen Hawking tiene una característica distinta porque su popularidad se logra sobre todo por las teorías que fue estableciendo desde joven, con los libros publicados, con las investigaciones hechas, pero además él tiene la condición de la enfermedad que es la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, la enfermedad conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, que lo postró desde muy temprano. A él le dieron realmente 2 años de vida cuando a los 21 años se descubre, siendo estudiante apenas, que él comenzaba a padecer de la enfermedad ELA. Y después de ahí, si fue a 21 y murió de 74. Sí. Entonces tuvo 57 años. Sí. 57 años después de conocida la enfermedad, en realidad. Sí. Y haciendo aportes importantes, extraordinarios. Por ejemplo, la teoría de los agujeros negros, la teoría de la radiación de Hawking, la teoría del Big Bang, la teoría del todo, son algunos de los aspectos que resaltan los medios de comunicación y quienes conocen el aporte científico de Stephen Hawking. Hay que decir que él escribió un libro que se llama Breve Historia del Tiempo, que es uno de los libros más conocidos y que tuvo una mayor difusión de Stephen Hawking. Tuvo una virtud también Hawking, que siendo un científico, ¿verdad?, de tanta profundidad, sus textos son populares porque son entendibles, y fascinan. Sí. Y fascinan, se leen con facilidad. Además, de los científicos que en los últimos años públicamente habló de su ateísmo y de que él entendía que científicamente no era posible concebir el Dios que la gente concibe. Por eso llamaba a uno de los deicidas, de los científicos que mataban a Dios, entre comillas. Esto a mucha gente le caía muy mal, fue muy atacado por creyentes fundamentalistas, pero él decía, no, es que científicamente eso no se puede demostrar. Como ustedes conciben ese Dios, eso no es demostrable. No es demostrable, decía él. Eso era lo que decía Stephen Hawking. Fue muy sincero y obviamente tuvo familia, Gustavo. Sí, dejó claro. una descendencia importante. Tuvo 2 matrimonios, sí. Aún así como estaba, y en uno de esos matrimonios hay toda una historia muy lamentable de la manera en que
Él sufrió mucho. Hoy se están contando muchas historias sobre Stephen Hawking y sobre los aportes hechos por él a la humanidad. Sobre todo en el conocimiento del universo, Gustavo. El conocimiento bueno, de dónde venimos, hacia dónde vamos. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos Big Bang como planeta? Que apenas se conoce algo, porque todo esto está en pañales todavía. Está en pañales, por supuesto. Son muchos los descubrimientos que se están haciendo en este momento y muchas de estas cosas tienen una explicación en las teorías Pero de yo Stephen creo Hawking. que un valor extraordinario de Hawking es eso, un hombre con tantas limitaciones físicas. Exactamente. Y sin embargo, en vez de ponerse a lamentarse, fue un hombre tan productivo como cultivó su inteligencia, ¿no? Sí, sí. Y eso yo creo que es muy plausible. Así es. Cuando mucha gente que entiende que cualquier cosa ya su vida terminó, ya no se puede hacer nada. No se rindió nunca. Nunca se rindió. Nunca se rindió. Incluso, como tú decías hace un momento, se establecieron mecanismos para que él pudiera expresarse, pese a que no tenía la posibilidad de hablar. Así es. Y, obviamente, una lectura de su pensamiento era prácticamente una forma de expresarse con voz y se le entendía porque ese mecanismo que se estableció para él, yo creo que ha servido también para muchas otras personas. Ah, sí, sí, claro, que claro. también han padecido y padecen la enfermedad de Lou Gehrig. Así es. Bueno, será hasta mañana. Gracias.